Hablas con ese ingreso mínimo vital y ese discurso. Muy interesante. De Eso es muy interesante. Juanjo Aizcorbe, donde denunciaba algunos de los requisitos que se plantean en esta ley. Van a ver en sus pantallas qué es lo que dice exactamente este texto, porque se asegura que no se va a exigir el cumplimiento del requisito de edad ni el de haber iniciado los trámites de separación o divorcio en los supuestos de víctimas de violencia de género o trata de seres humanos e explotación sexual. Tampoco se va a exigir el cumplimiento de este requisito a las personas de entre 18 y 22 años que provengan de centros residenciales de protección de menores de las diferentes comunidades autónomas. Juanjo. Bueno, efectivamente, no sé si estaba la intervención, pero hay una excepción, hay varias excepciones, unas pues, en virtud de la edad y otra en virtud del territorio donde vives, ¿no? O del empadronamiento, etcétera, etcétera. Básicamente, el titular es de los jóvenes de 18 a 23 años, no tienen, españoles, no tienen derecho al ingreso mínimo vital. Y con una excepción, aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad y provengan de un centro tutelado de menores, que es donde suelen ir los menores no acompañados que vienen de fuera de forma ilegal. Con lo cual nos parece una discriminación hacia los jóvenes españoles, que también hay muchos necesitados a partir de 18 y 19 años, una discriminación inadmisible que forma parte de ese efecto llamado irresponsable que no tiene mucho sentido. Igual que el tema del... A ver, si lo he entendido bien. O sea, hay un ingreso mínimo vital y eso, ¿a quién se le tiene reconocido en este momento y cuánto es? Bueno, es a personas vulnerables y es las pensiones, el importe de una pensión no contributiva, el importe anual dividido en 14 pagas, vienen a ser unos 400 euros al mes. Pico euros al mes. ¿Y eso se da a chicos entre o chicas? Esto se da a personas vulnerables, a partir de los 23 años. De 18 a 23 españoles no, salvo excepción de aquellos que vienen de centros tutelados. O sea, si tienes entre 18 y 23, solamente amenas. Sí, efectivamente. Pues es bastante, no sé, resulta bastante... Sí, y además, injusto, bueno, ¿no? yo lo dije, bueno, estuve discutiendo, no discutiendo, lo expuse en el Congreso, no están las imágenes, pero bueno, el tema sí que es cierto de que me sorprendió mucho, porque es obvio que hay que ayudar a los más necesitados, esto es evidente, y hay que ayudarles de una forma... Pero es que hay muchos necesitados. No sé si os ha pasado en alguna ocasión viajando al extranjero, de los que hemos tenido hijos trabajando fuera, que en ocasiones, yo me fijaba en Londres, a chavales jóvenes que estaban pues en bancos durmiendo o pidiendo dinero. Dije, ¿qué estarán diciéndole a sus padres, ¿no? Del país de origen o del país de tal? Y muchos de ellos europeos, ¿no? Con lo cual, es evidente que necesidades hay muchas, ¿no? Pero es que o nos ponemos a regular bien la entrada de inmigrantes, sobre todo de inmigrantes... Yo decía en una de las intervenciones, dignificar la inmigración. Esas personas que vienen traídas por las mafias, igual que, no quiero hacer la comparación, pero igual, fíjate, el movimiento, los etarras, ETA en sí no tuvo escrúpulos en enviar a gente joven a que hiciera atrocidades y que incluso cumplieran en la cárcel. Y muchos familiares de esos etarras pues apoyaban en manifestaciones pues las actuaciones de sus hijos y les importaban aquello de enviar hijos a la cárcel, ¿no? Pues me temo que en ese efecto llamada hay muchas personas que consideran, teniendo esto, es que además es al día siguiente. Tú cumples 18 años, te dejan con una bolsita, te vas a la calle, entonces ya está todo preparado para nueva documentación, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esto produce unas desigualdades tremendas en relación a los nacionales. No estoy hablando de xenofobia ni de que no hay que ayudar a la gente, estoy hablando de un hecho objetivo que está en el ingreso mínimo vital, que estuvimos denunciando, que efectivamente, yo me dirijo, si recuerdas, Julio, a la diputada de Ciudadanos, que es una diputada, señora Jiménez, así muy progresista para entendernos, y le dije, ¿sabe que hay una excepción? Y me decía, sí, la excepción es
que los españoles de 18 a 23 años no tienen derecho al ingreso mínimo vital, no tienen, pero en cambio, con la excepción, las que has dicho tú, y entre ellas la de aquellos que vienen de centros tutelados. Hay una serie de gestorías, entre comillas, que gestionan todo eso, incluso por empadronamientos, territorios. Claro, Negocio. después, la falta de unificación, José Manuel lo sabrá muy bien, entre los datos policiales y los datos de empadronamiento del ayuntamiento, que si cruzasen datos posiblemente nos llevaríamos sorpresas de delincuencia que se puede localizar a través de esos empadronamientos, que son los que generan posteriormente derechos, y son miles, son muchos miles. Hay que diferenciar la ayuda a los más débiles, la ayuda a los necesitados, la ayuda a los vulnerables, pero esa ayuda, siempre que viene de recursos públicos, tenemos que ser conscientes de que debe ser en igualdad de condiciones, y no puedes primar, hacer una llamada de tal calibre cuando además sabes que todo viene perfectamente hecho y a través de las mafias y tal. Bueno, la intervención era mucho más larga, mucho más técnica y mucho más aburrida. Pero este texto, que es lo que Julio me comentó, pues es muy significativo y muy llamativo. Ana. A mí me surgen dos cuestiones con este tema. Es decir, si por ejemplo muchos menas que llegan a los centros se desconoce su edad. De hecho, hay procedimientos con el que se examinan con un escáner de hueso para determinar la edad que tiene. Entonces, ¿pueden acceder a ese sueldo mínimo, salario mínimo vital, no habiendo hecho ese reconocimiento? Porque ellos a lo mejor dicen que tienen 22 años, pero a lo mejor estamos hablando de gente que tiene 32 o 33, que ya no entrarían dentro de esa excepción, o incluso al revés, o menores. Es decir, ¿cómo pueden determinarlo para entrar en una excepción y no ya ser? Porque tengo entendido que, por ejemplo, en el año 2021, el 70% de las familias, de todas las familias que le habían solicitado, que el 70% se quedó fuera de este ingreso. Entonces, a la hora de los requisitos, es muy importante no tenerlo todo detallado. Hombre, tenerlo todo bien. El tema de las mayorías de edades, pues hay un momento en el que entienden biológicamente a través de tal que es mayor de edad. Pero es que es muy sencillo, es que lo sueltan. Es que no hay mayor requisito que el que os estoy diciendo. Y además quien conozca este mundo lo conoce perfectamente. Entonces lo que te alarma es, cuando se habla de efecto de llamada estamos hablando de esto. Porque primero viene uno, después viene el otro y después viene el otro. Si encima hacemos leyes que favorecen de forma fuera del contexto, desde forma absolutamente objetiva, la ley, en su artículo 4 y en el artículo 10, en razón de la residencia, dice, y en razón también, pero eso ahí quizá es más discutible, en abusos, cuando se producen abusos sexuales, cuando quedas absolutamente en la intemperie por alguna salvajada, tú has de ayudar. De 18 a 23 años no está autorizado y empieza ahí la barrera de ayudas, ¿no? Pero de 18 a 23 años en aquellos que provienen de centros de internamiento de menores, pues sí. Y es sorpresivo, ¿no? Es sorpresivo más allá de las dificultades que está habiendo en todas las ayudas, ¿no? El ingreso mínimo vital, porque es muy complicado, porque además entra todo el tema, yo con el ministro Escrivá, que discutimos mucho, pero tengo una relación cordial, incluso que nos llaman a menudo para hablar... Moderada, tienes una relación moderada. Sí, moderada. No volváis con el debate de la moderación, que ya os veo venir. Pero... Es Navarro. Sí, Navarro, sí. No es Navarro. Pero... Y ahora te diré yo la definición de carlista, que es la suya. Sí. Y ya entonces... Que bajaban del monte. No, animal salvaje de cresta colorada, De cresta que colorada. vive en las montañas de Navarra, de natural pacífico, pero que una vez confesado y comulgado ataca al hombre. Es verdad, es verdad.